Muy buenas chicos, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast. Hoy tenemos el privilegio de poder entrevistar a quien considero la persona más relevante de la Argentina, una eminencia en lo que es las ciencias del ejercicio. Leandro Carbone, es un placer que estés acá, siendo profesor en varios másteres, en varias universidades. Es un gustazo enorme tenerte. ¿Y cómo estás, Lea? Bien, bien, todo muy bien, Martín. Gracias por la invitación y bueno, un placer estar por aquí compartiendo un poquito de este mix entre vida personal y laboral. Así que nada, un gustazo. Genial, genial. Tomando un cafecito acá. Para acá también, tomando un café. Bueno, la verdad que es un privilegio que estés acá. Yo hice varios cursos con vos en la comunidad, en algunas capacitaciones que diste acá en Bariloche también, y es una locura todo lo que sabes. Sinceramente me da un poco de miedo todo lo que Mm. sabes, porque es impresionante. Contanos un poco cuál fue tu decisión por inclinarte a las ciencias del ejercicio y contanos un poquito también para la gente que no te conoce a qué te dedicas y un poquito de tu vida personal. Va. En realidad, yo creo que en mi caso personal, el puntapié inicial de por qué me interesó este ambiente tenía que ver con ser un deportista frustrado. Tuve un intento de ser deportista que de alguna manera lo hice. En Argentina el deporte profesional es escaso y la mayoría de los que competíamos o competimos y han competido en deportes en Argentina suelen ser amateur, incluso gente que haya tenido resultados importantes. Y esta distinción no es poco, o sea, el mundo del deporte amateur y el mundo del deporte profesional, independientemente de la marca física que tengas o del output físico que tengas, es un abismo de diferencia, muy, muy distinto. Así que nada, empecé como creo que la mayoría como un deportista frustrado. Intenté, no tuve quizás la carrera que me hubiese imaginado, aunque tuve una muy buena carrera, pero no la que tuve imaginado. Y en ese interín de ser atleta, creía que el entrenamiento físico era algo que tenía que mejorar o tratar de tener cubierto. Eh, y nada, me interesaba ver cómo lo podía resolver. Así que me anoté en la carrera, apenas terminé el secundario, en la USAL, la Universidad Privada Argentina, y hice los 4 años de licenciatura en actividad física, y bueno, ahí arrancó un poco la historia. Después, obviamente, uno cuando se recibe piensa que está como, bueno, listo, ahora ya está todo ordenado y se da cuenta que ni empezó. Y la vida me fue llevando por distintos caminos, tanto académicos como profesionales. Eh, Hice una especialización en La Plata, en fisiología del ejercicio, que fue uno de los caminos, de los tantos caminos que fui tomando y que me interesaba en ese momento explorar. Eh, Después en algún momento de mi vida, por algún motivo en particular, me incliné un poco más para la biología y bioquímica y demás. Me hice un posgrado en cronobiología en San Pablo. Eh, y después apliqué una beca me fui a estudiar a Inglaterra. Hice una maestría en Inglaterra, pero ya de lo que digamos, de lo mío, ¿no? De Sport Science, que es un poco lo que siempre es la regresión a la media. Siempre que me desvío un poquito del camino, termino volviendo al mismo lugar. Así que esa es un poco la historia académica. Después, en términos laborales, hice de todo, la verdad. Tuve un centro de entrenamiento propio, muy lindo acá en Buenos Aires. Trabajé en clubes de rugby. Trabajé en la selección de fútbol de México como coordinador de rendimiento de todas las selecciones, tanto femeniles como varoniles. He trabajado con deportistas de todo tipo y calibre, desde peleadores de UFC hasta boxeadores, jugadores de rugby, de fútbol. He pasado por casi todo. He trabajado al principio, me acuerdo, uno de los primeros trabajos que pegué fue una academia de tenis, que no fue muy agradable el trabajo con los tenistas. Em, y nada, y después podido desarrollar proyectos propios. Tengo una comunidad que nombraste anteriormente que es uno de los proyectos más lindos que tengo porque es mío y no es lo mismo cuando uno está a la cabeza de un proyecto que cuando uno, bueno, acompaña. Entonces, la verdad que lo disfruto mucho, que ya tiene un par de añitos y la verdad que es un proyecto muy exitoso y también paralelo a esto, junto con esa exploración en la crono, junto con mi pareja, armamos también una empresa de anteojos, unos anteojos que filtran la luz azul.
Eh, y por último, porque no me falta tiempo, coordino NSCA para Latinoamérica, que es un trabajo que Locura. por suerte no implica tanto tiempo hoy en día. Es algo que al principio sí, pero ahora ya está un poco más ordenadito y por suerte lo puedo combinar con todo lo demás. Qué locura, qué locura. Contanos también qué deportes hiciste en toda tu vida, cuál fue el que más te llegó, No, o sea, como todo el mundo en Argentina, fútbol, de chico jugaba al fútbol, quería jugar al fútbol como todos los chicos, o la mayoría de los chicos en Argentina. tal cual. Eh, y era bastante bueno de chiquito. Después me fui haciendo un poco más choto de grande, pero de chiquito era bueno. Jugaba en un típico club de Babi cerca de mi casa y esa fue un poco mi experiencia con el fútbol no recreativo. Después de grande fui siguiendo jugando con mis amigos, de hecho hoy todavía mis amigos siguen jugando el mismo torneo de cancha de 11 hace 20 años. Eh, y el único deporte digamos, practiqué de forma no tan recreativa fue el taekwondo. Empecé a competir internacional a los 15 16 más o menos, y hasta los 28 29 le pegué. Así que ese fue como el deporte más relevante que practiqué. Después hice un muy poquitito de levantamiento olímpico de pesas con un amigo que todavía sigue entrenando gente, se llama Matías Muniz, que es un gran entrenador de weightlifting. Eh, y así creo que nada más. O sea, de irme a jugar o en deporte de combate he practicado de todos. Y hoy lo único que hago básicamente es jiu-jitsu. Genial, genial. Pero no con proyecciones de competir ni mucho menos. Sí, me anoto en un torneito ahí por dando vuelta, pero Claro. no como, che, me voy a dedicar a esto. ¿Y estás en Argentina ahora? ¿O seguís Ahora estoy en Argentina, sí. en Argentina? Ok. ¿Qué es lo que Ujú. más te gusta de tu carrera? ¿Qué es lo que más te lleva, te apasiona? Em, no sé si hay. Creo que una de las ventajas que tiene, las más grandes ventajas que tiene es que es súper flexible. Se pueden hacer un millón de cosas diferentes. Yo tengo como. Me aburro fácil y no me gusta Siempre tuve claro que no quería este típico trabajo oficina de 8 a 5 Claro, de lunes a viernes, lo detesté toda mi vida. Tiene una contrapartida, que es que, bueno, en mi caso puntual, a veces me preguntan, ¿tenés algún hobby? Y digo, mi vida es un hobby, o sea, no trabajo en realidad. En el sentido de, no en el sentido de que es una tarea, me pesa, me estreso como cualquier ser humano, pero no tengo un trabajo, ¿no? Una actividad, tengo actividades remuneradas, si querés. El término trabajo me genera un poquito como, no me siento tan cómodo viéndolo de esa manera. Así que me gusta eso. He trabajado alrededor del área en un millón de cosas y me ha dado la posibilidad y la necesidad de aprender a herramientas que no se me hubiesen cruzado en la vida. Desde programar hasta, qué sé yo, lo que se te ocurra, esto, ¿no? De interesarme por una temática, ponerme a estudiar, ir a hacer un posgrado en cronobiología y de repente que aparezca la oportunidad de poner un negocio alrededor de eso. Eh, O lo mismo con, no sé, ciencia de datos. Decir, bueno, me pongo a aprender a programar y me parece una oportunidad en una empresa que quiere un Sport Scientist y ven en mi capacidad de valor. Eso me parece que es poco común en otras carreras, si se quiere, o en otras profesiones. Tiene la contrapartida es que, como punto malo, es que es un zoológico, es una zoológico, es una selva, hay de todo y para todos. Entonces, a veces cuesta mucho distinguir lo que realmente vale contra lo que es su ruido, ¿no? tal cual, sí, totalmente, Pero totalmente. bueno, es parte de. Perfecto, perfecto, fantástico. Contanos, ¿qué te gusta hacer en tus tiempos libres por fuera de las ciencias del ejercicio? Tengo tres actividades básicamente, que es Jiu-Jitsu, em, cuatro, te voy a sumar una. Entonces, Bien, Jiu-Jitsu, tomar café, viajar con mi pareja principalmente y pasar y jugar con mi perro que es parte de mi familia. Esas son las cosas que disfruto. Quizás leer también, pero esas otras son como las que no pueden faltar. perfecto. Em,
En Jiu-Jitsu encontré una actividad que la verdad que me gusta mucho. El que lo conoce tiene... Miro para acá porque tengo la cámara en el medio, pero Está bien. no es que estoy mirando a cualquier lado. Em, Tiene algo de necesidad de estar presente en el momento, ¿viste? Si no te ahorcan, que la verdad que me gusta mucho y me hace bien. Empecé hace unos ya, que vamos, 5 años, ponele. Hace bastante, Apenas terminó la pandemia. una locura. De hecho, todavía estaba medio clandestino. Y la verdad que lo disfruto un montón y trato de entrenar la mayor cantidad de tiempo posible, lo que el físico me permita. Yo ya tengo 38, voy para 39, así que cuesta un poquito más, pero me gusta mucho. ¿El mate también te gusta o el mate? No, no tomo mate. No tomo Coincido, mate. coincido totalmente. No me gusta el mate. Es pasto mojado. Es todo verso. ¿Te gusta el mate? Pasto mojado. No me jodas. Preferimos el café 100%. Me gusta mucho. Hay un comediante arcae, ¿cómo se llama? A ver, Ezequiel Campa, que tiene un chiste y dice: el mate es la calefacción de los pobres y me hace reír muchísimo. Eh, Así que nada, no tomo mate. Pero no por eso, no tomo mate, simplemente no me gusta. Mi familia toman todos. eh, mi vieja, o sea, mi vieja se levanta así como yo me hago un café, pone una pava de mate y se toma la pava de mate. genial, genial. Me gustaría indagar ahora en qué opinas acerca de la educación en las ciencias del ejercicio en Argentina. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? El sistema educativo, digamos, El formal, sistema, o el sistema educativo formal. yo creo que como todo sistema que escala a un nivel muy grande, empieza a tener muchas falencias muy difíciles de solucionar. Le cuesta mucho adaptarse a la demanda del mercado. Y esa es la razón de ser de Comunidad Lift y de otras plataformas que están dando vueltas. Eh, yo creo que digamos, el formato vieja escuela, esto de profesor de educación física, con mucha pedagogía y demás, respondía a una demanda en donde lo que pedía el mercado era profe de colegio, y ese modelo funciona muy bien para eso, o sea, entiendo que yo no lo recorrí, pero entiendo que forma gente para capacitada o más capacitada para ponerse al frente de un aula de alumnos de colegio. Eh, Después fue migrando para lo más recreativo, en un momento se tornó medio hipón, en donde todo era, sí, pero hablo en serio, era todo muy Sí, sí, tal de, cual. bueno, hacemos campamentos y esa movida, y para mí nunca pudo responder a la demanda de rendimiento. Y de repente empezó a aparecer una generación, que creo que fue la mía, las primeras, que vio en esto una carrera, una profesión, no era más, bueno, a ver quién entrena al equipo, y poner el primo de aquel que jugó, dale. Claro. Que empezó a ver en esto una ciencia y no un hobby, eh, o una actividad tipo complementaria, y nunca se pudo adaptar. Entonces empezaron a aparecer algunas carreras, la USAL trató de responder, pero todas quedaron un poquito cortos, creo yo. Sin embargo, es algo que quizás, en mi caso particular, yo soy muy crítico del sistema educativo en general, o sea, no solamente Y de está la muy bien. educación en ciencia del deporte, pero en un punto yo siempre lo hablo con chicos que laburan conmigo, o quizás se formaron conmigo, en donde está esta pregunta, ¿no? Digo, che, hago el profesorado, hago la licenciatura, pues, o sea, pierdo tiempo, estoy ahí boludeando, no aprendo nada, podría leer en YouTube, es mejor, y tienen razón, Sí, sí. pero lamentablemente, desde un punto de vista de riesgo, hoy en día todavía vale la pena hacerlo en términos de no cerrarte puertas en el futuro. Nunca sabes para dónde vas a explotar la cosa y quizás vas a necesitar ese papelito. Tal cual. Pero bueno, yo creo que todavía le falta pegar una vuelta de tuerca. Que por otro lado también hay un problema, que es que más allá de la demanda que pueda haber de profesionales, de los profesionales, ¿no? No hay tanta demanda de profesionales. Entonces, también pasa que es más fácil cubrir, o sea, es más fácil formar gente que va a trabajar en colegio porque hay más demanda de colegios para profe de educación física que club de alto rendimiento. Yo el otro día subí, no me acuerdo, una historia, y
y le pedí a ChatGPT que me hiciera una cuenta de cuántos puestos de alto rendimiento había en el planeta y el número era, ponele, te pido inventar, ¿no? Pero ponele que había 10.000 y todos los años se reciben más de 100.000 profes, estudiantes de licenciatura en Claro, actividad física. O sea, tenés un ratio 1:10 todos los años, entonces es muy difícil también. perfecto. ¿Y cómo ves a ese sistema dentro de unos 4 años, unos 5 años, unos 10 años? ¿Crees que puede mejorar con respecto al rendimiento deportivo? Eh, yo, en Argentina decís, Sí, en Argentina. yo creo que tiene que mejorar porque, sobre todo cuando lo comparás con otros países que tienen otros modelos diferentes, sobre todo países anglosajones, que me ha tocado incluso vivirlo, hay una diferencia. ¿Sí? No es que es mejor, tienen un montón de otras falencias, pero en términos académicos tienen un nivel un poquito más alto. Entonces vos, el profe de Argentina se tiene que rebuscar para capacitarse como puede Mm, y para igualar ese nivel y quizás el pibe que sale de la universidad en Inglaterra ya sale con una herramienta un poquito más básica. Que no significa que eso sea mejor para la profesión o que no significa que o que yo crea que si hay un puesto para cubrir es preferible el inglés que el argentino, eso no, pero tiene una formación de base un poquito mejor, más dura, más ciencia dura, ¿sí? Salen con un poquitito mejor perfil académico en términos de matemática, física, química, que todavía en Argentina todavía cuesta un poquitito. A mí me preocupa más a nivel global, siento que hay una generación abajo que viene como muy paja, ¿viste? Muy... No voy a hacer un análisis sociológico, no me corresponde, pero incluso como docente di clase en la universidad hasta hace poquitito y cada camada venía como más dispersa, con menos ganas de embarrarse las patas, como más todo queriendo tenerlo servido en bandeja. Y eso creo que sí puede ser un problema, pero no es mi tema, no, estoy opinando de como Doña Rosa, ¿eh? No tengo idea. genial, genial. ¿Qué es lo que te motiva a seguir en este área Em, después de tantos años? no tengo claro, ¿eh? Es probablemente una mezcla de ego, em, de la adrenalina del rubro, creo que eso es algo que es muy difícil de romper. Todos los que incluso jugaron un deporte o pasaron a un proceso deportivo van a saber de lo que les hablo cuando te enfrentás a esta realidad de que, bueno, el fin de semana jugás o competís y todo lo que haces lo haces para ese momento y el momento sale bien y buscamos ese refuerzo, viste, medio dopaminérgico. Creo que también tiene un punto de eso. Eh, y un poco también de comodidad. O sea, son muchos años y hago esto y me gusta hacerlo y lo disfruto. Lo que no significa que sea lo único que disfrute, que no significa que sea lo único que quiero hacer. Tal No cual. tengo idea qué voy a hacer de acá a 10 años. De hecho, mi proyecto de este año era uno y ahora cambió rotundamente, así que no soy bueno para hacer proyecciones de futuro y creo que me di cuenta un poquito temprano, si se quiere, que lo veo, y voy a hacer una comparación quizás no tan feliz, pero lo veo con colegas que quizás están muy metidos en el palo y no la pasan bien. La verdad que no la pasan bien. Están como ahí, viste, muy enroscados en la profesión, sobre todo los que trabajan en fútbol, ¿viste? Están muy metidos y les cuesta salir. Y es algo que a mí no me gusta. O sea, me encanta mi trabajo, pero llega un momento que quiero pasar tiempo con mi familia, quiero pasar tiempo con mi perro, quiero tomar un café tranquilo, quiero que no me rompan los huevos. No quiero ser ese psicópata, viste, que vive por y para el trabajo. Entonces, eh, creo que en ese sentido pude no enroscarme tanto. Así que nada, por ahora lo disfruto. Disfruto lo que hago, disfruto todo lo que hago. Ahora me voy a hacer otro cambio de rubro, me voy a trabajar en una empresa como tecnología, que nunca lo había hecho. Eh, y nada, y ver para dónde lleva la cosa. Genial, genial. Sin dudas, la máxima eminencia para mí de toda la Argentina. Es un placer escucharte, Leo. Contanos, siendo hoy la comunidad, teniendo tantos profesionales,
tantas capacitaciones. Yo estoy haciendo el de fisiología, que es una locura, hice el de fuerza de niños también. Contanos qué te motivó a poder crear esa comunidad y cómo reunieron a tantos profesionales de ejercicio en una sola comunidad. Em, yo siempre cuento esta historia, la conté varias veces ya. Yo cuando mi papá se muere cuando yo tengo 12 13 años. Y yo me agarré muy fuerte. El taekwondo para mí fue como una terapia en ese momento, era como mi lugar donde yo, viste, estaba tranquilo y me sentía cómodo y demás. Y mi profesor de taekwondo siempre fue una figura medio paterna. No era mi papá, ni iba a serlo nunca, pero siempre una persona que yo confiaba mucho y escuchaba y trataba de aprender. Y era un tipo que, si bien dar clases de taekwondo era un hobby para él, tenía otras cosas, o sea, se dedicaba a otra cosa y bueno, cuando yo empecé a entrenar gente, viste que hay un momento, no sé si quizás no te habrá pasado, sí te habrá pasado, no lo sé, pero en toda carrera de este rubro pasa un poco lo mismo, que es que empezás a hacerte tu clientela y te empieza a ir bien y la recomendación del boca en boca y empezás a tener cada vez más trabajo y en un momento como que no das muy abasto Sí, a tal cubrir cual, esa demanda tal cual. o te cuesta cubrir esa demanda. Entonces es un momento donde vos empezás a levantar un poquito lo que cobras y me explico, te va bien. Todavía yo vivía con mi vieja, entonces tampoco tenía mucho gasto, entonces me empezaba a ir bien. Claramente no millonario, pero estaba más cómodo de lo que de lo que era el pasado. Entonces, en un momento yo tengo una charla con él y le cuento todo esto, que me estaba yendo bien, qué sé yo, y, ¿viste? Me miraba con cara como un pedo, como preocupado. Entonces le pregunto, digo, se llama Germán, digo, Germán, digo, ¿qué onda? Porque algo te pasa, contame que no sé qué estás viendo que yo no estoy viendo. Me dice, tenés un problema que no sabes que tenés un problema. Me dice, me preocupa que no lo veas. Y me digo, pero explícame qué es. Me dice, mirá, es fácil. Me dice, tu día tiene 24 horas. Ponele que 8 le dedicas a dormir, cagar, comer, bañarte, lavarte los dientes, qué sé yo, te quedan, ¿qué? 12 ponele, para trabajar. Más o menos. Bueno, de esos 12 todos dependen de tu hora hombre. O sea, en un momento, a menos que seas el 0,001 de los entrenadores que podés cobrar 800 horas de la sesión, probablemente vas a depender siempre de tu hora hombre. No te vas a poder enfermar, no te vas a poder lesionar, no vas a poder irte de vacaciones tranquilo porque son horas que no vas a cobrar. Entonces me dices, me gusta que te vaya bien y que esté creciendo, me dice, pero tenés un problema que no vas a poder escalarlo nunca. Entonces me quedó eso dando vueltas. Y yo en mi familia nunca fue una familia muy de los negocios, mi vieja profesor, o sea, docente, mi viejo era comerciante, pero también falleció de muy chico, entonces tampoco fue que viví una familia, viste, de gitanos. Entonces, lo único que se me ocurrió en ese momento era, bueno, tengo lo típico, ¿no? Tengo mucha demanda y empiezo a delegárselo a gente y armo una estructura para entrenar gente a mayor escala. Yo daba clase en la facultad y ahí junté 4 o 5 alumnos que tenía que les veía perfil, viste, se da cuenta, ¿no? Siempre tuve buen ojo para eso. Y, y así empezó como una idea. Esto fue en el 2014, 2015. No, antes, 2012. 2012, qué locura. Y sí. Y después nada, el proyecto fue mutando, migrando, pasamos a hacer cosas, en ese momento las redes sociales era Facebook, no había otra cosa y recién arrancaba Instagram y demás y empezamos a publicar cosas en redes, a hacernos un nombre, hacer una marca, pero todo muy sin querer, o sea, no es que teníamos un tipo un experto en marketing que nos decía, tienen que hacer esto para... Nada, y fuimos creciendo a poquito. Armamos un grupo de estudio, ese grupo de estudio funcionó muy bien, ahí se sumaron Guido Ferrari, Juan Hernández, Dani Pereira en ese momento que estaba en Argentina, vinieron al grupo, o sea, vinieron a participar del grupo. Y de nuevo fuimos creciendo, haciéndolo más grande, más amplio, empezamos a tomar algunos trabajos juntos, y después un poco hubo una pausa cuando yo me fui a Inglaterra, porque era muy difícil sostener el proyecto si yo no estaba ahí, se sostuvo, por suerte, gracias a los chicos que le metieron mucha onda, pero no era lo mismo. Justo también en esa época abrimos el centro de entrenamiento, con lo cual dos de mis colegas de comunidad, que eran socios míos en Complex, en el gimnasio, se dedicaron full time a eso, así que también perdimos dos soldados ahí. Eh, y después, justo antes de la pandemia, se reflotó un poco el proyecto que es lo que es hoy, ¿no? Hicimos una especie de reestructuración de la idea,
del proyecto en sí, montamos la web bien prolijita, hicimos, bueno, todo lo que hay que hacer. Y ahí empezó, de a poquito. Yo en ese momento hacía todo, todo, desde la página, o sea, sentarme, a- no con código, pero armar la página yo, con la ayuda de un amigo que lo volví loco en ese momento, hasta contestar los mails y, no sé, lo que se te ocurra. Yo pasaba en pandemia, no te quiero mentir, pero nunca, nunca menos de 10 horas en la compu. Fácil. Qué locura, Una locura. qué Eso, locura. eso la verdad que fue una locura. Hoy si lo tengo que hacer de nuevo, creo que no lo hago. Eh, pero bueno, era mi proyecto y es lo que necesitaba en ese momento. Hoy por suerte el proyecto escaló mucho y creció mucho y ya hay gente que hace quizás las tareas más rutinarias. Hay una persona que se ocupa de lo que es, digamos, las redes, otra persona que se ocupa de lo administrativo, hay gente que se ocupa de lo que es el marketing, hay gente que se ocupa de la parte de programación. O sea, ya por suerte llegó un lugar en donde no me tengo que ocupar yo, sino es imposible. Imposible. Tal cual, tal cual. Y tiene mucho contenido de valor. Yo leí un paper de las series de clúster, yo investigo mucho de hipertrofia y vi un paper que hablaba de estas series de clúster y estaba también en EcoVas. ¿Tenés la posibilidad de haberlo conocido personalmente? ¿O ¿A hablar Eneco? con él? Personalmente no. He charlado una que otra vez. Una locura, todo lo que sabes. Tenemos algunos amigos en común con Eneco y de hecho Salva. Salva es el contacto en común. Él sí lo conoce, son amigos. Y yo de Salva soy amigo amigo. O sea, voy a Málaga y me quedo con la familia, voy a comer con los hijos, un Tremendo, tipazo. tremendo. Pero no, con Eneco no tengo relación directa. Bien. ¿Cuál es el mayor aprendizaje que tuviste a lo largo de toda tu carrera en las ciencias del ejercicio? Uy, ¿en términos reales o filosóficos te referís? De cualquiera de las dos. Me agarraste medio en pelota con esa, ¿eh? Yo sé que me mandaste las preguntas, pero no me gusta leerlas y prepararlas. Prefiero improvisar un poco, pero mayor aprendizaje que he tenido. Eh, Qué difícil, ¿eh? Pero creo que, por lo menos en la etapa en la que estoy hoy en mi vida, eh, y esto uno lo aprende medio a los golpes, no hay manera de que si yo esto te lo digo a vos, vas a decir, tenés razón. En la realidad después no lo vas a ver hasta que no te pasen cosas que hagan que esto lo valores. No hay plata que pague, eh, ¿cómo te lo pongo en palabras? O sea, vos lo hablaba otro día con Matías San Pietro. Yo hoy no te agarro un trabajo, ni por. Viene el Real Madrid y te dice, me pone, no sé, $300.000 arriba de la mesa. Si no me cumple ciertas condiciones que no estoy dispuesto a negociar personales, no lo agarro ni de pedo. Entiendo que mi posición hoy en día no me falta nada, tengo una posición, la verdad, que cómoda, no le tengo que dar de comer a mis hijos y me cuesta, entiendo eso, no soy tarado, pero, pero la tranquilidad, la paz mental de trabajar con gente a la que respetás y no tenés conflicto y ¿me explico? Sí, Esas sí. cosas para mí valen mucho. Poder tener la libertad, cierto grado de libertad para decir, che, mira, este fin de semana no estoy, me voy a quedar con mi novia, mi perro, me voy a la playa y no me rompa las pelotas. No porque, a ver, si hay alguien que no es pajero soy yo, pero esa, viste, boludez de creer que la productividad es la cantidad de horas que uno trabaja, Mm. lo aprende a los golpes. Así que creo que hoy en día estoy en esa etapa, ¿no? Esa etapa de buscar proyectos en donde me sienta cómodo por fuera de lo económico, donde la gente con la que estoy involucrado sienta cierto grado de respeto y admiración o confianza más allá de lo económico. Súper interesante. ¿Y tenés algún autor que te haya marcado? Si es que Un hay alguno. montón, un montón y depende del momento de la vida, creo que Mm. eso va cambiando. Eh, de nuevo, del académico o más filosófico. De más académico. Vayamos al lado de... Académico, en su momento me obsesioné con los trabajos de Brooks, me parecía que Uf, era algo de vanguardia.
Eh, Después, desde lo más práctico, me gustó siempre la manera de hacer las cosas de Charlie Francis, que es un entrenador de atletismo. Sí, sí. Me parece que está bueno. Era Y contador. soy muy... ¿Eh? Que era contador. Sí, no me acuerdo si contador, sí creo que contador era, Era otra rama pero tenía una diferente. profesión por fuera de esto. Y después soy amigo, te diría que ya amigo de Jovanovic, que es un serbio que para mí es el tipo más vanguardista que yo conocí, que yo leí en mi vida. Lo empecé, es una historia interesante, lo empecé leyendo su blog de medio de casualidad en Facebook hace 20 millones de años y empecé a hablar con él por redes, preguntándole cosas y yo me acuerdo que lo veía como diciendo, el tipo es esa persona que a mí me empujan a ser mejor Mm. por la frustración de no entenderlos. ¿Me explico? O sea, yo lo leía y decía, no puede ser que este tipo esté hablando este idioma y yo no sea capaz de entender con la profundidad de que está hablando. Me enfermaba, me volvía loco. Entonces siempre me gustó esa gente, ¿no? Y este tipo es un tipo que no, viste, como no lo alcanzas nunca. O sea, siempre que hablo con él, que yo, no sé, de repente digo, bueno, no sé, imagínate que el tipo le gusta programar. Entonces de repente aprendo a programar y estoy en un nivel de programación más o menos decente y digo, bueno, ya está, ahora con esto. Y me pongo a hablar con él y de repente el tipo pegó otro salto a otro lado y sí, concha, tu hermano, otra vez, tengo que arrancar de nuevo. Siempre así. Y es un tipazo. Lo hicimos fanático del Fernet ahora, así que toma Fernet allá en Serbia como loco. Eh, pero sí creo que esas tres son, te diría, ahora rápido los tres que más he Mm. disfrutado a lo largo de mi carrera. Genial, genial. Pero hay un montón, es interminable la lista de autores. Y me ha tocado muy llamativamente gente que quizás uno lee, terminar conociéndolos en persona. Me ha pasado de tomar un café con Brad Schoenfeld, me ha pasado de No, qué locura. conocer a, no sé, a Duncan French, he conocido Qué locura. a, qué sé yo, ¿cómo se llama? Brian Mann, a un montón. Por suerte, tuve esa suerte. Mira Españoles qué, también, me ha tocado cruzarme ¿cómo se llama este? Con el tema del NSCA me ha tocado cruzarme con un montón de autores que González Vadillo, me ha tocado conocer hasta Bompa, conocí. mirá, tremendo. Sí, la verdad que sí, muy divertido. No tengo foto Bueno. con ninguno, soy cero cholulo. Yo tengo una foto con vos, recuerdo, acá en Bari, cuando hicimos Esa puede que capacitación. valga en algún momento, todavía no, pero en algún momento puede valer esa. La tengo, la tengo todavía. Somos casi de la misma altura, así que va a quedar para el No recuerdo. sé qué estás queriendo decir con eso, que la gente interprete lo que quiere. Bien, habiendo dado tantos cursos, tantas capacitaciones, contanos qué fueron las sensaciones en el primer curso que diste, cuáles fueron esas sensaciones y qué sentiste. La verdad que no me acuerdo cuál fue. Fue hace probablemente muchos años. Yo nunca le tuve miedo al público, eso de hablar delante de gente, nunca jamás. Eh, Creo que se lo debo también a Taekwondo. Yo empecé, como todos, es muy difícil, la carrera del que practica Taekwondo y quiere competir es muy difícil porque requiere mucha plata y tampoco te podés meter en laburos digamos, de oficina porque te saca el tiempo para entrenar, entonces es un quilombo. Y la única opción que te queda más o menos es dar clases de taekwondo. Entonces yo empecé a dar clases de taekwondo a los 14 15 años y eso, imagínate, yo lo mencionaba recién, mido 1,60, tengo todavía cara más de chico, tengo 38 quizás parezco más chico, pero tengo 38 ya cada vez menos, pero en ese momento con 14 era un nene. Y quizás venía Claro, la mamá de un nenito de 7 8 años a dejarme a su hijo y yo no podía, ya tenía la contra del aspecto visual, no podía hablar como con miedo o con, ¿viste? Entonces tenés que desarrollar esas herramientas como para poder eh, adaptarte a lo que te toca. Entonces nunca tuve esa sensación de miedo o de resquemor o de vergüenza, para nada. Así que honestamente no me acuerdo cuándo fue el primer curso que di en mi vida. Calculo que habrá sido Calculo que habrá sido con. Yo tengo uno de mis mentores, fue un profe mío de la facultad que se llama Alejandro Mazzotti, fue profe de fisiología y él tenía un centro
de todo y tenía un espacio donde daba algunas charlas o llamaba gente para dar y creo que me abrió las puertas él en algún momento. Pero la verdad, la sensación no me la acuerdo ni de pedo. A mí me gusta igual, ¿eh? Me gusta el rol docente, siempre me gustó también, pero por una cuestión más personal que no tengo esa sensación altruista de quiero devolverle a la gente, a mí me chupa un huevo. A mí me gusta ser docente porque me gusta, te obliga a profundizar en cosas, te obliga a repasar, te obliga a estar Y tal cual. como activo. Me gusta mucho eso. Y me gusta el desafío que me presenta el alumno, sobre todo cuando está atento, ¿no? Que desde la pregunta, desde la duda, te sacude un poco la estantería. Eso siempre lo disfruté. Genial, genial. Nos contaste también que estuviste en la selección de México. Contanos cómo fueron tus experiencias por ese país, por esa cultura, en cuanto a las ciencias del ejercicio, a la vida cotidiana. No, para mí la experiencia fue increíble, la verdad que yo la disfruté un huevo. Fue cortita, no duró mucho, pero la verdad que la disfruté un montón. Me encontré con una estructura de trabajo muy, muy buena, o sea, el que era mi jefe fue el que me llevó. Y tenía todo bastante armadito, con lo cual fue algo muy, para mí, sencillo de adaptarme, al toque entré bien, o sea, no me costó para nada. Eh, los mayores desafíos fueron barreras culturales, no porque sean mejor o peor, sino simplemente distintos. Y el mexicano, como si bien es latino y habla el mismo idioma, tiene sus cosas y vos no podés ir por encima de eso porque sos visitante y predomina lo que ellos, vamos, su acervo cultural. Entonces, adaptarte a eso es boludeces, ¿no? Pero de repente, qué sé yo, por ejemplo, al mexicano promedio, la forma de hablar al argentino le resulta un poco agresiva. Entonces, tenés que pensar mucho cómo hablás, qué palabras usás, más yo que soy súper directo. Entonces, por suerte no tuve problemas nunca con eso, pero sé que era un tema a cuidar. Eh, lo mismo con qué sé yo, de nuevo, no tuve nunca problema, pero sí tener en cuenta que yo ocupaba un rol bastante jerárquico, entonces no podía escribirle a uno de los chicos que trabajaba ahí a las 12 de la noche, che, me acordate de esto, no daba, se podía hacer, digo, pero había que tener cuidado con esas cosas, que quizás uno, viste, en el trajín va, sobre todo cuando tenés tu propio proyecto, que no tenés horario, no tenés fin de semana, no tenés nada. Entonces, adaptarme a esa realidad, a la vida de empresa, donde yo soy relación de dependencia y con otra cultura, fue todo un desafío. Pero la verdad que la pasé muy bien, la disfruté muchísimo, la gente ahí me recibió bárbaro, nunca tuve conflicto con nadie, los profes, unos fenómenos, eh, todos, los staff, la verdad que todos bien, yo no tengo nada malo para decir. Lo único malo fue que duró poquito, pero después, la verdad que no tengo nada malo para decir. Qué locura, qué locura. Por otro lado, quisiera preguntarte también qué características y qué valores consideras que tiene que tener un preparador físico, ya sea que trabaje en gimnasios, en clubes. ¿Qué opinas acerca de ello? Eh, Bien, yo creo que te diría, sacando de lado que hay un mínimo académico, ¿no? Que todos lo cumplimos. O sea, yo creo que una vez que llegas a ese mínimo nivel académico, que tampoco es tan difícil, lo que te pone en carrera tiene que ver con otras cosas, sobre todo con habilidades blandas, de poder saber comunicar bien, de saber tocar la fibra que tiene el atleta o el staff o con quien sea que estés hablando. Eso me parece que es clave. Un cierto grado de empatía, pero al mismo tiempo de liderazgo, ¿no? Claro, Esas cosas me parece que son fundamentales. Yo creo, por lo menos en mi experiencia personal, yo yo soy de nuevo, mi generación es una generación medio de transición. La generación anterior a mí era esta generación de profe, viste, gritón, que te motivaba con el no pain, no gain y qué sé yo, y todas esas boludeces que a mí nunca me gustaron. Entonces, yo no soy no me sale ser así. Yo siempre traté de convencer a mis atletas o a mis jugadores o a quien sea desde el trabajo duro, ¿no?
Llego primero, nada improvisado. Si me preguntás algo y no lo sé, no te boludeo, digo, che, no lo sé, déjame que te averiguo. Si me preguntás algo, trato de tener la suficiente capacidad para tratar de comunicártelo de la manera más simple posible, de involucrar al jugador desde otro lugar, sí de que la pasen bien, pero estamos trabajando. Entonces yo creo que eso cuesta mucho al principio, es muy fácil ganarte un plantel desde el rol del payaso, pero es muy peligroso también, se te puede dar vuelta la tortilla muy fácil y que seas el boludo del plantel. Yo creo que de esta manera corres el riesgo de ser el malo de la película en el corto plazo, pero a largo plazo el jugador no es boludo, se da cuenta perfectamente quién es el que está ahí para tratar de ayudarlo y quién trabaja y quién no. Entonces creo que esas son cualidades que son importantes. La curiosidad creo que también es una cualidad que vale mucho. Eh, ¿Y qué más? Y nada, la verdad que te diría la mayoría son habilidades blandas. Después obviamente tenés que respaldarlo, no te puedes quedar con eso y nada más. Totalmente, súper Pero interesante. me parece más relevante todo eso que lo otro. Sí, coincido, totalmente, totalmente. Vi que publicás mucho acerca de los ritmos circadianos. Contanos cuál es su importancia en el rendimiento y la vida cotidiana y qué son los ritmos circadianos. Sí, está de nuevo, es una etapa medio pasada, digamos en redes, ¿no? Sí, Sigo teniendo el contacto con ese universo, con el proyecto de los lentes de Antú. Básicamente un ritmo o un ritmo circadiano son procesos biológicos que tienen una duración de aproximadamente 24 horas. Y básicamente afectan a toda la biología en su conjunto. O sea, los seres humanos somos animales diurnos que estamos diseñados para que haya momentos puntuales en donde nuestra actividad sea más importante y otros momentos en donde sea menos importante, ¿no? En un ciclo de aproximadamente 24 horas. Y joder eso tiene efectos sistémicos, ¿no? O sea, y pleitrópicos se llama, que le pegas a básicamente todo, desde el rendimiento hasta la salud, si se quiere. Eh, Es difícil ponerlo en números, o sea, cuán importante es, no tengo idea cuánto, pero es importante. El efecto, digamos, la forma más común de verlo, más que la gente está más acostumbrada a conocer sobre esto, es el famoso jet lag. O sea, si vos te vas de hoy, de acá a China, te va a costar un montón de actividades que no te costaban en tu ambiente natural porque desajustaste tus relojes. Entonces ahora irte a dormir te va a costar, la actividad durante el día te va a costar porque todavía estás con los procesos biológicos asociados al descanso. Ese es como un efecto muy agudo y muy marcado de joder los ritmos. Pero la vida cotidiana puede afectar algunos procesos del estilo, digamos, sin cruzar un uso horario determinado. Entonces yo creo que es importante sí cuidarlos, es importante tener hábitos que hagan que tu biología tenga todavía esa capacidad de predecir lo que va a pasar. Que para eso están los ritmos, ¿no? Para que sea algo predecible, ¿no? perfecto, perfecto. Un placer, hermano, escucharte. No, al contrario. Quisiera preguntarte también, ¿por qué crees que todavía existen mitos, incluso en las universidades, como el ácido láctico es malo, por ejemplo, como el que el crecimiento de niños por la fuerza se inhibe? ¿Por qué crees que Ujú. todavía las universidades siguen con esos mitos? Acá tengo dos respuestas. La primera es, las universidades no son una entidad invulnerable. Tienen la carrera de psicología, con eso te digo todo. Una carrera que no tiene ningún sustento científico en mayor medida. O psicoanálisis, si querés, para ser más preciso. Se da osteopatía en las universidades. Tampoco tiene ningún sustento real científico. No estoy diciendo que no sirve para nada. Estoy diciendo que no está basado en ciencia. De hecho, Karl Popper, que es un filósofo que a mí me gusta mucho, la definición de pseudociencia que él da es algo que no es falseable y usa los dos ejemplos que usa son el psicoanálisis y el comunismo. Dice, no, el psicoanálisis, cuando no es falseable, significa que es algo que vos no podés refutar de forma negativa. ¿Me explico? Si, bueno, no sé, che,
esta gorra es negra, entonces yo puedo sentarme a hacer un protocolo y decir, no sé, lo mido con una espectrometría de masas y refracta un color, entonces yo, che, es negro. En cambio, yo digo, es rojo, hago el mismo proceso y voy a llegar a la conclusión de que no es rojo. Entonces estoy falseando la premisa, ¿se entiende? Bueno, con el psicoanálisis eso no existe. Vos decís, che, el psicoanálisis no funcionó. No, bueno, porque el paciente estaba reactivo a la terapia. No, no, no funcionó. Entonces, termina siendo algo que no es falseable, entonces cae en la categoría de pseudociencia. Con el comunismo pasa lo mismo. No, es que no funcionó. ¿Por qué? Y no lo aplicamos como correspondía. No, no funcionó porque no funcionó. Claro. Entonces, esa es la definición que a mí más me gusta de pseudociencia. Algo no, no falseable. Después, eh, o sea, eso por un lado. Y después, por otro lado, la ciencia tampoco es perfecta, o sea, son modelos de la realidad y a veces los modelos de la realidad explican las cosas parcialmente. Entonces todavía quedan muchos huecos Mm. de cosas que quizás empíricamente uno puede más o menos ver y que entre que cuesta hacerlo falseable y que se instala quizás en la opinión popular, no es sencillo de romper. Entonces van a seguir existiendo y está bien, no pasa nada. El tema es ese, es poder falsearlo. O sea, el tema es vos podés decir lo que quieras, vos podés decir, no sé, los niños cuando hacen pesas no crecen. Está perfecto, no, no sos un psicópata. Podés tener algún tipo de ancla empírica, anecdótica si querés, pero la podés tener y vos podés, digamos, decir ese enunciado. Después hay que ponerlo a prueba. Entonces, si lo ponemos a prueba y ese enunciado Totalmente. falla, ahí cambia la cosa. Lo que vos no podés hacer es decir, no, bueno, pero ese paper que vos publicaste que va en contra de lo que yo te estoy diciendo está mal hecho, entonces no, porque caes en la pseudociencia. Entonces todo es no falseable. Eh, entonces ahí tenés esa mezcla de cosas. Pero no, no están mal los mitos. A veces los mitos, yo también estaba peleado con esto, no todos, ¿eh? Estaba un poco peleado con este pensamiento medio mágico, mitológico. Y a veces esos mitos te das cuenta que tienen un ancla en el pasado y fuerte, y sobre todo desde el riesgo. Te hago un ejemplo. Eh, los judíos no comen cerdo por cuestiones religiosas, pero en realidad eso tiene un ancla desde la salud. Había una epidemia de triquinosis, es una enfermedad que va de la carne del cerdo, entonces usaron la religión como un ancla como una especie de mito que se creó de no, la carne de cerdo es impura, qué sé yo, pero porque atrás había una epidemia de triquinosis. ¿Me explico? Entonces, como no tenían el método científico para decir, che, mirá, la carne de cerdo la metimos en un laboratorio y evaluamos que tiene, no podían hacer eso, dijeron, bueno, usemos un mito religioso para evitar que esto pase. Y son reglas heurísticas que a veces son útiles. Entonces, no todos los mitos suelen ser malos. Genial, genial, súper interesante. Contanos también tu opinión acerca del desarrollo de la potencia. ¿Qué opinión tenés acerca de los derivados del levantamiento olímpico eh, para su desarrollo de la potencia? ¿Los crees útiles o los Sí, sí. descartarías? No, son una herramienta más. A veces uno descarta o elige cosas por otros factores más de logística. Eh, No, no, no es que la herramienta es una herramienta, ni buena ni mala, depende cómo la uses. Creo que el levantamiento olímpico tiene valor. eh, de nuevo, también hay que diferenciar, el levantamiento olímpico de pesas es un deporte en sí mismo, con sus reglas y con su técnica puntual, y nosotros usamos algunas cosas del levantamiento olímpico para el deporte genérico, como también usamos cosas del powerlifting para el deporte genérico, Totalmente. o el atletismo, la técnica de carrera, de la carrera, y los lanzamientos que son de lanzamiento, o sea, yo voy a usar lanzamiento de Medicine Ball, pero no voy a entrenar, por ejemplo, un jugador de handball, pero no voy a entrenar un lanzador de jabalina, es un jugador de handball. Entonces usamos herramientas de quizás de otros deportes que nos brindan algún beneficio. En este caso, el levantamiento olímpico tiene como particularidad, implica mover cargas pesadas y moderadamente pesadas a alta velocidad. Entonces es una buena herramienta para generar potencia. Tiene un costo, como todo, nada es gratis, que requieren de cierto dominio técnico y demás, que a veces no tenés tiempo para invertir. Pero no Totalmente. deja de ser una herramienta más. Y tiene valor en el contexto adecuado, sobre todo.
A mí me gustaría que te lleguen atletas en donde hayan pasado por el proceso de aprendizaje de la técnica de levantamiento en etapa temprana y no haya que enseñárselos de adulto. De adulto me parece que ya es una pérdida de tiempo meterte a gastar energía y recursos en meter esa herramienta cuando podés tener efectos no, quizás no mejores, pero parecidos con otras Claro. cosas más simples, como puede ser un salto con carga, que no son equiparables, no son lo mismo, pero a modo de resolución del problema, a veces costo-beneficio te resulta más fácil meterte en ese quilombo y evitar los levantamientos. Sí, dependerá mucho del contexto. 100%, siempre el contexto manda. No hay reglas genéricas. Genial, genial. ¿Y qué opinión tenés acerca de la periodización clásica estructurada en bloques en la programación del entrenamiento? De nuevo, son modelos y ese modelo puede tener valor en algunos escenarios. Hay que también, de nuevo, entender bien de dónde sale todo y el contexto de surgimiento. La mayoría de los modelos de periodización salen de la escuela soviética, que tenía una visión bien típica comunista de los procesos, ¿no? De procesos centralizados, en donde todo era como una especie de fábrica. Entonces, veían al atleta como una fábrica, ¿no? Primero compro los materiales, después hago los planos, después, ¿no? Como un proceso lineal. Y usaron eso como ancla para desarrollar el formato de los programas de entrenamiento, que era útil contra la randomización, probable en algunos deportes, no en todos, hasta era mejor. Eh, Después pasa que ese modelo tiene sus limitaciones y funciona muy bien en algunos escenarios y en otros no. Y el error creo que cometimos en general fue tratar de meter ese modelo a la fuerza en todos lados. Si vos tenés un tipo que juega todos los fines de semana, que compite todos los fines de semana, meter una periodización lineal es una locura, o sea, no va a Tal funcionar cual, nunca. tal cual. Eh, Así que, de nuevo, ¿no? Mi crítica, si es que tengo una crítica, no es hacia el modelo en sí, el modelo es un modelo, sino es a la implementación. Mm. Uno tiene que entender bien el formato del deporte para poder tomar mejores decisiones y elegir las herramientas más adecuadas. Eh, Hoy, en la mayoría de deportes que se compite todos los fines de semana, ya hace rato que no se utiliza ningún tipo de modelo tradicional, ¿no? Ni lineal, ni el ondulante, ni a lo sumo algún que otro loquito mete una TR, pero de nuevo, queda corto. Sobre todo en el fútbol, que quizás competís 2 veces en la semana, Claro, es extremadamente difícil. claro. Sí, sí, me acuerdo una capacitación de acá en Bariloche. Me quedaste mirando y me preguntaste qué pasa si te contrata River mañana y vas a programar con este modelo y yo no sabía qué decirte. Yo recién había terminado el profesorado, me acuerdo, y la verdad que me voló la cabeza ese curso, estuvo muy bueno. No, es que aparte hay otras cuestiones, y lo que te digo, otras cuestiones que son más importantes o sea, vos llegás a un lugar nuevo, no conoces a la gente, no conoces Claro, ni siquiera las instalaciones, no sabes qué herramientas tenés. Entonces sí, en los libros está todo perfectito, ¿no? Hacemos tal primero cual. esto, después lo otro. Después cuando lo querés meter en la realidad decís, che, pará, no, acá no se puede. Sí, no, tal cual. Entonces, y es un problema que hasta que no lo vivís, quizás no dimensionás cuán problemático es. Así que era un poco el espíritu de esa pregunta retórica, iba por ese lado, de, che, tu quilombo no es lo que te dicen los libros en la facu, tu quilombo es otra cosa, tu quilombo va a ser eh, cómo te adaptás rápido al contexto, porque no tenés tampoco tiempo. Así que nada, mientras más herramientas tenés y más profundidad las conoces, más fácil vas a poder elegir las que mejor te sean útiles en ese escenario que te toca vivir. Genial, genial. Voy a hacerte una última pregunta y quisiera saber tu opinión o algún consejo que le darías a alguien que recién está iniciando en las ciencias del ejercicio. ¿Cuál es el consejo que le darías a esa persona? Eh, Hace poco vi en Twitter algo que me cambió un poco la forma de pensar. Decía algo así como, si elegís una profesión por el bienestar económico, ten en cuenta que vas a competir con alguien que lo está haciendo porque le gusta. Claro, tremendo. Entonces, en ese escenario, yo siempre fui, o por lo menos yo me dediqué siempre a lo que tenía ganas de hacer, independientemente del rédito económico. Lo cual no significa que no me importara el rédito económico o que lo tomara como un segundo paso jerárquico.
creo que la profesión está, o quizás hasta la cultura argentina está muy, hasta medio mal visto el tema monetario. Como si vos hablas de plata o si te va bien te ven como un garca o tiene esas cosas, ¿viste? Medio cultural. Y parecería ser como que la profesión tenés que vivir de la pasión. Si sos apasionado está todo bien y si no, sos un mercenario y no funciona así. Eh, Creo que si hubiese arrancado de nuevo, hubiese sido menos pasional y un poquitito más mercenario, sobre todo en los primeros, hasta los 30. Hasta mis 31 era esto, ¿no? De, che, viene, no sé, qué sé yo, viene Messi y, con tal de estar ahí, pago yo, no tengo problema. Claro. Y llega un momento que te das cuenta que mirás para atrás y dices, pero pará, tengo 31 y cuando me jubile, ¿quién paga todo esto? Y cuando tengo un pibe, ¿quién se hace el cargo de los pañales? Y cuando venga mi germo y diga, che, me quiero ir a una semanita de vacaciones, ¿quién lo garpa? No porque mi germo no lo pueda garpar, pero digo, pues, en mi concepción de pareja, eh, yo tengo que, no porque sea jerárquico, pero yo tengo que poder ser proveedor. Después, si mi pareja quiere trabajar y aporta más que yo, mejor. Pero tengo que poder ser autosuficiente, ¿me explico? Es una exigencia conmigo mismo. Entonces, cuando te das cuenta de todas esas cosas, ves que, o como consejo le diría que no dejen de lado la parte económica y financiera, porque mientras antes arrancás a ahorrar y a invertir y a tener un colchoncito mejor. Y encima te apalancás en eso para poder tomar mejores decisiones laborales. O sea, es un círculo virtuoso. Eh, Ejemplo, o sea, me pasaba, por ejemplo, con el club de rugby. Yo en el club de rugby, la verdad que el sueldo que ganaba ahí no me salvaba, En Argentina se paga poco, en el mundo se paga poco, pero en Argentina particularmente menos. Sin embargo, a mí me gustaba, me servía, lo podía hacer y me daba el lujo de poder hacerlo tranquilo y como yo quería, porque tenía la espalda de tener ingresos por otro lado, que encima también me ponía en una posición súper ventajosa para negociar, porque eh, el riesgo era bajo. Porque si vos solamente vivís del salario del club, en realidad no negociás el salario, te aceptás las condiciones que te pone el club. Si el club te dice pago 10 y vos querés 20, y el club te dice no, y tenés que aceptar 10 o te tenés que ir. Y si tenés que ir es a agarrar un taxi, no sé qué vas a trabajar. Entonces no terminás teniendo apalancamiento para negociar. Cambio, si tu situación es otra, tenés una espalda, cambia la cosa. Ya ahora el que domina la conversación sos vos. Sobre todo si aportás valor. Entonces, che, club, quiero esto, ¿me lo das? No, hasta acá nos vemos. Ahora no, hacete vos cargo de este quilombo. Fíjate vos quién te va a hacer todo esto. Fíjate vos quién va a traer los 36 GPS de onda. Fíjate vos quién va a traer las 4 plataformas de fuerza. Fíjate vos quién va a traer a los dos que ayudan gratis porque les paga yo. Entonces, eh, al club le generás un quilombo. Los jugadores se acostumbran a una dinámica que después cuando se la sacás es difícil, es como el que está acostumbrado a viajar en avión privado y se hace pobre y tiene que bajar en turista. Es duro el golpe. Entonces, eso te da margen para apalancarte y estar tranquilo y no volverte loco y no estresarte de más. Así que el mejor consejo que le puedo dar es eso, ¿no? Que no le saquen importancia a la parte económica. Fantástico, fantástico. Muchísimas gracias, Lea, por tomarte un tiempo de charlar con nosotros. La verdad que para mí, sinceramente, sos la máxima eminencia que tiene Argentina con respecto a las ciencias del ejercicio. Es un placer enorme siempre escucharte, así que muchísimas gracias, en serio, por todo. No, al contrario, un placer la invitación y bueno, éxitos en el proyecto y como siempre a disposición. Muchísimas